tal? Bienvenidos de nuevo este miércoles donde se conmemora el Día Mundial del Turismo, una cita muy destacada para un municipio como el nuestro. Lo vamos a contar en la agenda informativa, luego hablaremos con la directora de turismo también, con Laura de Arce, y de otros asuntos que traen este miércoles. Nos acompaña Carmen Méndez. Buenos días, Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días, efectivamente es un miércoles que tenemos cositas variadas, tenemos de todo un poco. Dentro de un ratito, a las 11 de la mañana, Opción Sanpedreña va a ofrecer una rueda de prensa en el Club de Petanca de San Pedro. No nos pone el motivo, pero creemos que lo que va a hacer es presentar precisamente las mociones que va a llevar al pleno de este próximo viernes, porque precisamente una de ellas lo que plantea es realizar mejoras en este Club de Petanca. A las 12:15, en el vivero de empresas de Marbella, en la Plaza de los Naranjos, pues la alcaldesa nos ha convocado para hablar de asuntos de actualidad, así que habrá que esperar 2:30 de la tarde para que sepamos exactamente qué es lo que nos ha dicho. Y a la 1 de la tarde, también en el Ayuntamiento, en la sala de usos múltiples, vamos a conocer el programa de actividades que está preparando la Delegación de Extranjeros. Será su responsable, Remedios Bocanegra, la que nos dé todas las explicaciones. Y ya nos vamos a la tarde, que es muy activa, como tú bien has dicho, es el Día del Turista. A partir de las 6:15 de la tarde y hasta las 11 de la noche vamos a tener actividad en diferentes puntos del municipio. Serán 6 puntos en concreto, tanto en Marbella como en San Pedro, con el ecoturismo como hilo conductor, ¿no? Pues estaremos en Marbella, pues en la Alameda, también en la Plaza de la Victoria, en la Plaza de la Iglesia, sitios emblemáticos, igual que en San Pedro, pues también en Marqués del Duero, en el Boulevard de San Pedro. O sea, que en los sitios más estratégicos todo el que vaya caminando se va a encontrar espectáculos que desde luego no van a dejar indiferente a nadie. Ya como tú has dicho, Laura te comentará mucho más de lo que el Ayuntamiento ha preparado para este día. Y a las 7 de la tarde nos trasladamos al Museo del Grabado Español Contemporáneo, porque el Ayuntamiento, la Delegación de Cultura, pues ha organizado un ciclo homenaje a Jean Cocteau. Y hoy, precisamente, bueno, una persona que conocemos muchísimo en esta casa, un experto cultural como es Germán Borrachero, pues va a hablar, ofrecer una conferencia sobre la relación precisamente de Jean Cocteau, que fue, bueno, un intelectual enorme, dramaturgo, escritor, cineasta francés, de su vinculación con Marbella, que estuvo muy poquito tiempo, pero esa relación fue muy intensa. Vino, bueno, para pasar unos días, quiso pasar las vacaciones, en 1961 incluso se planteó comprarse una casa, bueno, pero bueno, finalmente no fue posible pues, porque falleció. Pero la relación, como decimos, fue poquito tiempo, pero muy intensa, y esta es la primera cita, pero habrá más conferencias y todas muy interesantes, con lo cual hay que estar muy pendiente de la agenda de la Delegación de Cultura. Y seguimos también con más cultura, porque a las 7 de la tarde en el FNAC, una marbellí que es Laura Sierra va a presentar el libro, el pequeño libro del autocuidado. Lo que nos va a plantear es como un plan para que en 21 días, pues bueno, nos resetemos un poco, pues para cuidarnos más y mejor. Ella es coach y también divulgadora precisamente de eso, del autocuidado. Así que tenemos un día pues muy completito. Viene variado, interesante. Gracias, Carmen. Muchas gracias. A las 2:30 más. Gracias. Carmen nos avanzaba algunas citas que vamos a tener esta tarde y vamos también a ahondar en otras tantas, tanto comerciales como culturales. Una de ellas llega este viernes precisamente a la Biblioteca Central. Es un ciclo muy interesante que se hace durante la noche, destinado tanto a los pequeños como a los adultos. El escritor Alejandro Pedregosa va a participar en este ciclo y queríamos conocer un poco pues, cómo se va a desarrollar esa jornada. Alejandro, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, las bibliotecas siempre se convierten, ¿no?, en el centro, en el eje donde ocurren muchísimas cosas. Sí, y además hace tiempo que las bibliotecas no son espacios de silencio y propiamente de clausura y de lectura, sino que son espacios con vida donde todo gira en torno a los libros. En ese sentido, me pareció muy interesante cuando me lo propusieron la idea de la biblioteca, Fernando Alcalá, de traer la noche, ¿no?, a la biblioteca, hacer actividades para que también sea un espacio no solo de día, sino también un espacio de noche, porque de hecho la lectura y la noche tienen una relación muy íntima. Casi todo el mundo, cuando tiene tiempo para leer, es un ratito antes de dormir en la noche. Y bueno, y quisieron o quieren hacer esta actividad y a mí me parece muy, muy oportuna y muy propicia. Muy curioso, empezamos con los más pequeños y luego ya llega tu charla sobre un personaje muy curioso, yo no sé cómo diste con él, que era uno de los supervivientes del campo de concentración de Mauthausen, que murió hace un par de años, ¿no? ¿Cómo llegaste a este personaje? Pues a través de una beca. Bueno, en primer lugar llegué a través de las noticias cuando murió.
bueno, me di cuenta de eso, que había muerto, se anunció que había muerto el último superviviente español que quedaba del campo de concentración de Mauthausen, donde fueron 7.000 y pico los que llegaron y solo 2.000 los que sobrevivieron. Murieron 5.000 españoles en ese campo. Y el último, el último sobreviviente pues, murió en 2020 con 101 años y se llamaba Juan Romero, que era de Córdoba, de un pueblecito de Córdoba, en Los Pedroche. Y entonces solicité una beca para ir a investigar la vida de este señor, para conocerla bien en profundidad, para reunirme con su hijo, para ver el pueblo donde vivió, para conocer a sus amigos, y me la concedieron. Todo eso lo hice y a partir de ahí ya sale esta charla, que bueno, que también tiene algo de actuación, porque proyectaré cosas y tal, y también pues una historia para una novela. Porque básicamente... Ese era el objetivo, claro, ¿no? Claro, lo que vengo a contar es que tiene una historia tan azarosa que, bueno, le pasa a mucha gente a lo largo del siglo XX, ¿no? Porque como el siglo XX fue tan terrible en ese sentido, sobre todo la primera parte, ¿no? Pues este señor es eso, un señor un jovencito que con 17 años sale de su pueblo en Córdoba y la historia le pasa por encima y consigue sobrevivir a la historia. Vivió poco tiempo en España, ¿no? La mayor parte del tiempo en París, ¿no? Sí, en Francia, sale, ¿no? de los 17 empieza la Guerra Española, hasta que sale por Cataluña, pues tiene 19, 20 años y luego ya los años en el campo de concentración y a la vuelta vive en el norte, cerca de París, en la región de Champaña. Experiencias brutales, desde luego. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de ese personaje? Pues la alegría. La alegría. Sí, por eso era... porque... Esto es común en algunos prisioneros, en algunas personas, ¿no?, que han pasado por esta experiencia. Solo en algunos. Sí. Conocí a... Fíjate qué curioso, no te lo voy a desvelar porque es la historia que voy a contar el viernes. Algo. Pero entre eso, algo interesante es que hay 22 familias españolas, de origen español, en esa misma región, en 2 pueblos. Y es porque llegaron allí y a la vuelta de salir... todos esos españoles eran del campo de concentración. Los supervivientes a la vuelta no podían venir a España y muchas se quedaron en esa zona de la Champaña, trabajando en el champán. Conocía a diferentes hijos de diferentes deportados y no todos contaban la misma historia que Juan. Juan era un señor especialmente alegre, un superviviente que de hecho dedicó su vida, esto es una cosa que firman los españoles solo, cuando liberan el campo de concentración, ellos escriben un papel en el que dice que van a consagrar su vida a contar lo que allí ha ocurrido. Y eso, de los pocos que lo cumplió, fue Juan Romero. Juan Romero dedicó toda su vida, además de trabajar, era un empleado normal en una empresa, a ir por todos los institutos y universidades de Francia contando lo que le había pasado, ¿no? La historia de Mauthausen. Luego, cuando ya llega la democracia, también viene a España en algún momento a contarlo. Pero él siempre, igual que otra gente, olvidó no podría olvidar, pero no habló de eso, lo encerró en la memoria, y había hijos de deportados que me dijeron, es que nosotros no sabíamos que mi padre, sabíamos que era español porque no hablaba bien francés, pero no sabíamos nada de su historia. Y este hombre no, este hombre se dedicó a contarlo y bueno, y con un talante que a mí me pareció impresionante. Por eso era sacar su historia. Claro, un motivo, ¿no?, por el que al final se salvó, ¿no? Ese objetivo, pues, de salir, de conseguir al final ponerle freno a esta locura, ¿no? Y se salvó por una coyuntura muy material, es porque en el campo de concentración le otorgaron el trabajo en la lavandería. Si se lo llegan a dar en cualquier otro sitio, seguramente hubiera muerto como el resto porque estaba la intemperie. Sin embargo, la lavandería, primero, era en Austria, donde estaba el campo de concentración, imagínate esas temperaturas en invierno durante 4 años, pero a él lo mandaron a la lavandería con lo que ya estaba bajo techado, o sea, cubierto, que ya es algo, y era el sitio donde más higiene había, porque es donde se lava la ropa. Y eso le salvó de tener virus y de contraer. Entonces, esas coyunturas eran las que te salvaban de la vida a la muerte. Si las casualidades al final, no era otra en este sentido, ¿no? Hay un libro muy interesante, El hombre en busca de sentido, del psiquiatra, que va un poco en la línea de tratar de afrontar de una manera muy positiva algo que es terrible, ¿no? Sí. Una de las experiencias pues más complicadas, más difíciles. Absolutamente. Esto es lo que le pasó a la mayoría y es a veces conmovedor y a veces estremecedor escucharla de su hijo, de los hijos de todos estos deportados, ¿no? Porque claro, ellos llegaron recuerdo uno especialmente que hablaba español, entendía el español, ya es un señor de 70 años,
Entendía el español, pero no lo hablaba, y ahí nos íbamos entendiendo como podíamos, ¿no? Y él me contaba que su padre era un señor terrible y muy violento y que, o sea, frente a esta... Nos dan ganas de pensar que todo ha sido, al final, los supervivientes bonito y tal. Y dice, no, mi padre bonito, fue desde luego que no. un señor terrible porque llevaba la violencia que le habían ejecutado dentro. Y entonces, pues, no tengo... O sea, sé que la causa por la que él pereció y por la que él luchó era digna, pero yo no puedo tener un bonito recuerdo de mi padre. Entonces, ¿sabes? La vida es compleja. La vida es muy complicada y bueno, y cada uno la canaliza al final como puede, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llevas la escritura del libro? Bien, ya va muy avanzado y bueno, en esos momentos que son un poco de vorágine, loco, porque ya ves el final y quieres llegar al final, pero por otro lado sabes que tienes que poner el freno para que eso salga bien, porque si no, entonces estamos en esos impases. ¿Y cómo has querido enfocarlo? Porque hemos leído, pues al final, muchos capítulos, ¿no?, de esta historia, de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, ¿no? Siempre nos siguen sorprendiendo, ¿no? Y nos siguen, de alguna manera, removiendo, ¿no? Súper importante esto que preguntas, porque es la primera pregunta que yo me hice cuando me puse a escribir. ¿Desde dónde cuento esto? Porque nuestro imaginario está lleno de pelis de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración. Sí es verdad, y esto es una cosa que me interesaba mucho, y creo que por eso merecerá la pena la novela, que siempre se ha hecho desde otro plano distinto al español. Si salimos a la calle y preguntamos, yo creo que el 90 y tantos % de las personas a las que preguntó no tienen ni idea de que hubo un campo de concentración de exterminio con una cámara de gas que trabajó muy potentemente, donde el núcleo original eran españoles y donde han pasado 7.000 españoles. La mayoría de la gente no lo sabe. Y no lo saben porque todas estas historias empiezan a contarse en el 75, después de la muerte de Franco, ¿no?, cuando acaba la dictadura. ¿Qué pasa? Lo primero que se cuenta, el primer sitio donde se recupera la memoria es del origen, es de aquí, ¿no? Los españoles que han sufrido cárcel, que han sufrido represión, que les mataron a gente, todo eso es lo que empieza a contarse. Lo que no se va a contar, lo que nunca va a llegar, es la historia de unos españoles que se fueron en el 39 y que estamos en el 74 y ya son franceses porque le han dado la nacionalidad, ya pasó 1000 cosas y ellos no han vuelto. Entonces esa historia va llegando mucho más lentamente, va llegando ahora a partir de los 90, de los 2000... y va permeando poquito a poco. Al final no era un grupo tan pequeño, es cierto que de la guerra civil, bueno, se sigue contando y se sigue ahondando de, bueno, muchísimas historias, muchos capítulos, pero claro, es cierto que esto ha quedado un poco... Sí, y la idea era esa, ¿no? ¿Desde dónde enfoco? Pues si nuestro imaginario está lleno de pelis y de novelas de la Segunda Guerra Mundial, ¿desde dónde lo enfoco? Y entonces decidí enfocarlo, entre comillas, desde la españolidad, ¿no? Son un grupo de españoles, que eso es una realidad histórica. Ellos venían de haber perdido una guerra, de haber perdido 2 guerras, porque ya habían perdido la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con el ejército francés. Entonces están mucho más cohesionados, mucho más sólidos. Y desde que entran en 1940 en ese campo, ellos generan una red de solidaridad hispana, ¿no?, entre intentar salvarse los unos a los otros, porque son casi los que forman el campo. Entonces, cuando va viniendo gente... Esto es muy interesante, a mí me apasiona especialmente, ¿no? Ellos pueden ayudar o generan una red de ayuda donde llega la lengua, lo latino. O sea, tú puedes explicarle a un italiano, a un francés, más o menos, en poco tiempo, cómo tiene que hacer para no morir o para intentar sobrevivir. Pero cuando te llega un yugoslavo o un húngaro a tu mismo... ¿cómo lo haces? Teniendo en cuenta que allí no estaban sentados charlando. Bueno, allí estaban a la intemperie, sin comer, haciendo trabajos forzados. En fin, ese núcleo de solidaridad interespañola me pareció muy interesante y desde ahí lo he enfocado. ¿Hemos aprendido algo? Sí, las cosas se aprenden pero se olvidan, si no se recuerdan. Y es normal, o sea, quiero decir, es dramático pero es normal. Las nuevas generaciones no tienen la narrativa del sufrimiento que hemos tenido nosotros. No han tenido un abuelo a la mesa. No. Sí, o generaciones pasadas, ¿no? Sí, pero el sufrimiento se cuenta. O no, porque decías, hay veces que se esconde, ¿no?, que se trata un poco de pasar por encima de puntillas. Pero normalmente nuestra generación o ha tenido unos padres que sufrieron de pequeños una posguerra o unos abuelos que sufrieron, que te cuentan ese sufrimiento y eso, cuando te lo cuentan familiarmente, va calando. En nuestros hijos ya no tienen eso. Claro. No hay nadie que les cuente la narrativa del horror. En ese sentido les parece ficción, porque lo ven en la tele o lo ven en la serie. Tú de la ficción no te apropias. Lo pasas bien con la ficción, pero no te la apropias como tuya, que si te lo cuenta un abuelo. Entonces, ¿la memoria se olvida? Sí. ¿Hay que recordarla? Sí, pero es inevitable que las cosas
van teniendo sus altos y sus bajos. Claro, que vivamos sin ese miedo, ¿no? Pero sí, como dices, con ese run, pues en nuestro caso, por ejemplo, la guerra civil, pero claro, ya las generaciones que tenemos después, pues, les queda lejísimos, ¿no? Y por eso hay que insistir, es tan importante, ¿no? Escarbar un poco en esta parte, pues, de la historia, y en este caso menos conocida y, bueno, que resulta apasionante. ¿El libro para cuándo prevés que pueda estar? No sé, porque hay otro libro de poemas antes, yo me los programo así un poco, libros de poemas, novelas, y además no me gusta ni ponerle fecha, ¿sabes? Porque luego esto también es azaroso, la coyuntura editorial es azarosa y a veces se aceleran las cosas o a veces se retrasan. Pero bueno, yo calculo que para el año que viene. Para el año que viene. Sí. Uno de tus libros estuvo hace poco en la lista de los mejores libros de la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Sí, fue una cosa muy bonita. De hecho, lo vamos a presentar ahora en otoño aquí en Marbella, porque fue un libro que ha tenido un periplo, bueno, pues muy abundante, de un sitio para otro, y al final pasa lo de siempre, que vas por todos lados y en casa al final, ¿no? Y bueno, sí. Un libro que se llama La cuidadora de palabras, que es una semblanza sobre la vida de María Moliner, la lexicógrafa y bibliotecaria, y está con ilustraciones. Es un libro que se orientó en principio a las edades juveniles. Queríamos que ese libro llegase a los institutos para que las chicas, básicamente chicas y chicos, pero que fueran las chicas sobre todo las que empezaran a conocer referencias de la historia contemporánea española que, bueno, por diferentes situaciones se han opacado o se les ha hurtado en los libros de texto normalmente. Entonces queríamos que vieran la vida de mujeres que han sido muy preponderantes, muy importantes en su labor y que a veces no se conocen. Y en ese caso el primero fue María Moliner. Y bueno, pues eso que empezó siendo para chicas y chavales de instituto, se lo han apropiado los adultos y de repente ha sido un libro, pues bueno, que afortunadamente está teniendo mucho éxito. Qué bien, bueno, pues pronto sabremos también de este libro y de otros asuntos que nos traerás por aquí. Alejandro Pedregosa, gracias. Un placer, como siempre. Hasta pronto, gracias. Hace nada os contábamos que tendremos el Día Internacional del Turista, que se va a traducir en múltiples actividades a lo largo tanto de Marbella como de San Pedro Alcántara. Nos visita Laura de Arce, te voy a pedir que pases para contarnos cuáles son las más destacadas y en esta ocasión, en esta edición, sobre todo, en qué se va a hacer especial énfasis. Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días, Kiko. Hoy te he pillado un poco con la garganta. Con la tos. No quería molestar a Alejandro, pero tampoco. Con la garganta regular. Bueno, tenemos el Día Mundial del Turismo. Esto es algo que se celebra en muchos puntos y en esta ocasión, ¿qué ha ideado el Ayuntamiento? Bueno, pues en esta ocasión tenemos un día muy especial. Sabéis que para nosotros el Día del Turismo yo creo que es una fecha muy importante, sobre todo porque es un poco como el cierre del verano, con lo cual nos sirve para dar las gracias tanto al turista por toda la temporada que hemos hecho. Perdón. Por toda la temporada que hemos hecho, como al ciudadano que ha sufrido de alguna manera todas esas inclemencias que le puede traer en un momento dado esa masificación, ¿no? Así que esa masificación, quiero decir, hablando de ese mes de agosto que ya termina. Así que, bueno, pues yo creo que hoy es un día alegre para celebrar. Hay 6 puntos distintos, tanto en Marbella como en San Pedro, de actuaciones, pero actuaciones pensando mucho en lo ecológico, en lo sostenible. Así que mezclamos danza con pintura, con un montón de atractivos así para que Marbella, ese destino turístico inteligente, cada vez se siga viendo más de esa manera y podamos efectivamente pues hacer gala de esa sostenibilidad en la que todos estamos, todo el equipo de gobierno. Yo creo que también, perdón, también los hoteles, los restaurantes, todos los comercios estamos trabajando en esa sostenibilidad. Sí, ya, ¿no? Se ha convertido prácticamente en una obligación. Bueno, termina agosto, como dices, un mes de saturación. Septiembre es el mes interesante, donde suceden también otras tantas cosas, porque hace poco hemos tenido esa moraga popular. Esto evidentemente no se puede celebrar en verano porque tenemos las playas, bueno, a tope, ¿no? De bote en bote, y ahora, bueno, momento perfecto cuando todo está más reposado. ¿Qué espectáculos se van a poder ver también esta tarde? Bueno, esta tarde, como te contaba, estábamos en... Ya puedo hablar. Ya puedes un poquito mejor. Estamos hablando de danza, estamos hablando de pintura, estamos hablando de magia,
estamos hablando de flamenco, son 6 puntos distintos. Se van a celebrar aquí en Marbella, pues en San Pedro van todos alrededor de la zona del Boulevard, y en Marbella comenzarán en las terrazas del puerto, Alameda, Plaza de la Iglesia, y para terminar, gracias, para terminar en el Santo Cristo. Así que, bueno, un poquito, yo creo que es un poquito de esa alegría, ¿no? De impregnar esa alegría de final del verano. Lo que pasa es que, claro, para muchos ese 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo, que se puede celebrar como el final del verano, para nosotros aún nos queda verano, afortunadamente, Claro. ¿no? Yo creo que aún queda, septiembre está siendo un mes espectacular en cuanto a ocupaciones en hoteles, en restaurantes, en el casco antiguo, que están todos diciendo qué pasa aquí, que esto parece agosto. Y bueno, yo creo que todavía queda mucho de verano en el mes de octubre, así que encantado. Y con más capacidad de gasto en este mes, ¿no? Sí, siempre sí suele ocurrir, sabes que siempre agosto, hombre, aunque las cosas están cambiando un poco, pero bueno, las tendencias son que agosto siempre es mucha más ocupación, menos precio, no menos precio, porque es el precio más caro, es el precio más caro del año, ¿no? El mes de agosto, pero la capacidad de gasto del cliente que viene en septiembre y incluso en octubre es mucho más superior. Así que, bueno, pues encantados. Y yo creo que con un verano muy positivo, lleno de cosas, llenos de... Acabamos de terminar esa Solheim. Ahora vamos a la Solheim. De ahí me viene Bueno, lo ha sido que traigo. un periodo de mucha tralla, de mucho trabajo, 6 años, lo hemos venido contando a lo largo de este tiempo para llegar a esta cita, mucho trabajo entre bambalinas, entre distintas administraciones, buscando también, bueno, pues la manera de financiar un torneo, porque al final estas cosas son muy caras y requieren de una inversión muy importante y muy potente. ¿Qué balance hacéis vosotros desde el punto de vista de Marbella, obviamente, del rédito que hemos sacado nosotros? Bueno, el balance es ahora mismo todavía es muy pronto para hablar de números. Lo que se empieza de alguna manera ya... Sé que la alcaldesa tiene rueda de prensa para dar un balance un poco así de a lo que a Marbella sí, se refiere, le ha llegado. ¿no? Le ha llegado, ¿no? Yo te puedo hablar, no voy a adelantarme al discurso a la rueda de prensa que vaya a dar ella, pero yo te puedo decir que lo que pasó la semana pasada es impagable por muchos millones que Marbella tuviese puestos en publicidad. Todos hemos podido ver en 70 canales distintos, en 70 televisiones, en 350 millones de personas, todos han podido ver esa maravilla. O sea, es que todo el mundo que decía, qué bonito, mi madre, le dije, pon la tele que está y tal. Y al día digo, no va a poner un minuto y lo quita. Y al día siguiente dice, ¿sabes qué me queda hasta el hoyo 18? Es que se veía un paisaje tan bonito. Pues imagínate si para nosotros, que somos de aquí, que lo conocemos, que estamos, nos parece tan bonito. Imagínate al señor que está en Alabama o en Nevada o en no sé cuánto. Hablo sobre todo del americano porque primero era el público al que queríamos llegar y segundo es el que menos nos conoce en un momento dado, ¿no? El del señor de Alabama no ha venido a Costa del Sol en la vida. Europa, pues es, de alguna forma tenemos una relación mucho más cercana, mucho más frecuente, ¿no? Pero ha podido ver esas casas, esas urbanizaciones que se veían, ese mar, esos días tan maravillosos, que estamos hablando de que ya es invierno en muchos sitios. Yo creo que por muchos años que trabajásemos pico pala, seríamos incapaces de pagar la promoción y la publicidad que se ha hecho de la Costa del Sol, de Málaga, de Marbella y Finca Cortesín, porque al final todo el mundo dice, se ha ido a Casares, pero vamos a ver, señores, quién sabe, o sea, aquí no se habla ¿dónde se han albergado? No se habla de lindes, es que no existen las lindes para el visitante. O sea, a nosotros la municipalidad nos viene el rollo Guadalmina, Cava, empieza el que nos visita, para ellos es todo Marbella. Y el punto fuerte, a mí me gustaría que nadie se lo olvidase, el punto fuerte y el punto de referencia la promoción internacional, iba diciendo, pero el conocimiento internacional lo tiene Marbella. Por muchos años que llevamos de promoción y de situarnos, ¿no? en el mundo turístico, como un destino turístico, lo tiene Marbella. Me parece muy bien que avance Casares, que avance Estepona, que avance Benavís, que avance en todo. Pero si se ha abierto un hotel Met en Estepona y se llama Ben Marbella y habla todos los días. Todos al final le ponen al final el nombre Marbella. Porque no sé qué en Marbella y te dice, claro. Entonces, si nosotros mismos empresarios o instituciones no vemos ese límite, ¿no? esa frontera,
evidentemente muchísimo menos lo ve el visitante. Claro, y además muchos de los eventos, bueno, prácticamente todos los hecho complementarios aquí, se han hecho claro, aquí de en hecho, Marbella. la idea era en todo momento que el epicentro fuese Marbella. Las lanzaderas solo han salido de Marbella, o sea, no ha habido necesidad de poner lanzaderas en Estepona o en Manilva, porque el grosso del alojamiento ha sido aquí. La fiesta, el opening party fue aquí. En Puerto Banús ha tenido actividades todos los días con conciertos muy bonitos, que además lo han hecho con mucho gusto, y ha sido aquí. Entonces, al final, pues es que Marbella tiene un nombre que no se puede, o sea, no podemos envidiar ni mirar al resto de ninguna de las maneras. Ahora vienen unos cuantos eventos de promoción también, Ahora viene en la el mes de maleta. octubre. Ahora Haces viene la la maleta maleta. y de gira, ¿no? ¿A dónde te lleva? Bueno, el primero es MIS, que es un encuentro internacional que organiza Evento Plus, pero afortunadamente se realiza en Marbella, con lo cual encantada. Somos promotores, si se hubiese realizado en otro sitio nos hubiésemos desplazado a ese otro sitio, pero se hace aquí, se hace en Hard Rock, del 1 al 4, así que estaremos del 1 al 4 con ellos, son todos compradores internacionales, tenemos un sistema de citas diario como en cualquier otro evento al que acudimos. Tienen el lunes un día, todo el día en el casco antiguo para que conozcan la ciudad. Y bueno, pues del 1 al 4 estamos ahí metidos en ese Hard Rock, que además lo sponsoriza también como nosotros. Y bueno, yo creo que al final, por mucho que viajemos, que es necesario, cuando consigues que el evento se haga aquí, es el sumum, ¿no? O sea, te puedo hablar de Traveler Medio, te puedo hablar de Acto Conference en abril. Jolín, si estamos todo el día detrás de ellos por todos sitios y de pronto tienes la posibilidad de que en lugar de ir nosotros vengan ellos, Claro, es ideal. Eso ya no tiene precio, efectivamente. Y luego el día 7 ya me marcho a Arabia Saudí, Kuwait y Dubái a promocionar de nuevo con la Asociación Española del Lujo. Bueno, pues todos esos contactos que se hicieron hace 2 años cuando estuvimos. Un compañero de la oficina también se marcha al Top Resa, a la Feria Internacional de Turismo de París. Volvemos y vamos a las jornadas de Tour España y Acto. ¡Qué barbaridad! World Travel Market, ahí estoy pensándome, la World Travel Market se une este año, es del 6 al 9. El 9, que normalmente nos volvemos el 9 hay un evento en Londres de la Asociación Española del Lujo, con lo cual me quedo hasta el 10, pero el 13 tengo que volver. Y ahí estoy planteándome si me vuelvo, me cojo un fin de semana en Inglaterra y me voy al campo. Y ya cierro. Y no vuelvo, porque es que claro, es volverse un viernes para volver a ir un lunes. Así que no sé, ahí ando. El calendario no puede ser más intenso No. y sobre todo centrado en el segmento que nos está interesando Sí. tanto y en el que se está apostando de esa manera. Mira, a mí me hace mucha gracia porque ahora cuando acababa ayer la Solheim, antes de ayer, la Solheim, casi todas las empresas de Marbella decían, no nos olvidéis ahora, o sea, no dejéis de promocionar golf. Y dije, bueno, es que esto ha sido, o sea, es verdad que ha sido una carrera de obstáculos en estos 5 años hasta que ha llegado el evento, pero evidentemente es que el golf es una parte imprescindible y no ha hecho más que empezar. Claro. Y la repercusión de la Solheim no era solo para la semana de la Solheim, es que a partir de ahora nuestro trabajo, y así se va a hacer, y así se está diseñando ahora mismo, una campaña a nivel nacional, una campaña en Estados Unidos, todo relacionado con el golf, es decir, hola, somos la zona donde se celebró la Solheim. Fíjate que yo hubo un momento en que pensé que debería de haber ganado las americanas. ¿Por qué? Pues porque entonces el americano tiene ganas de venir a jugar al campo donde Donde ganaron. donde ganaron sus compatriotas. Pero bueno, Carlota hizo No se lo podemos poner tan fácil. Ya, pero yo decía, no nos vendría mal, ¿eh? Bueno, donde tienen que ganar en otra ocasión y que se Efectivamente. organice otro gran torneo. Bueno, ya se han sentado las bases, como dices, es un suma y sigue. A partir de aquí se ha mostrado que se puede hacer pues un torneo espectacular donde todo al final sale a la perfección, donde hemos tenido estas temperaturas también, que esto se agradece porque en otros lugares no cuentas Si con, te con cuento ese el frío favor. que pasaba en Escocia hace 2 años, no, Claro. 4 años. Pues eso lo tenemos. Bueno, pues a ver en qué se traduce y seguro que en el futuro albergaremos otros torneos, nosotros también, de ese nivel. Laura, gracias por el esfuerzo también. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Nos vamos a marchar ahora unos minutitos a publicidad y seguimos. Hasta ahora.